cuidado con lo que escuchas. Es necesario que nosotros prestemos atención a este sentido de los 5 sentidos que el Señor nos ha provisto, porque con él podemos escuchar la voz de Dios como no escuchar la voz de Dios. Ahora, permítame hacer una breve diferencia entre lo que es oír y escuchar. Son dos conceptos que a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero tienen significados distintos. Yo le voy a mostrar la diferencia de ambos. ¿Amén? Podemos usar la palabra o el término oír como se refiere al acto físico de percibir sonidos a través del oído. Es un proceso automático que ocurre cuando las ondas sonoras llegan al oído y son procesadas por el cerebro. ¿Ok? Ahora, oír no implica necesariamente comprender o prestar atención a lo que se está diciendo. Usted quizá ha tenido la oportunidad de darse cuenta que ha escuchado muchas cosas, pero no ha entendido lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Porque no le prestó la debida atención. Por eso puede sonar mucha música, conversaciones alrededor, pero si usted le presta atención, pues ya usted está entrando en el otro significado, el escucha. ¿Qué se escucha? Bueno, escuchar, por otro lado, implica un proceso más complejo que involucra no solo la percepción de sonidos, sino también la comprensión, la interpretación y la respuesta a lo que se está comunicando. Siempre que hay un emisor debe haber un receptor. Ahora, escuchar requiere atención, concentración y esfuerzo para entender el mensaje y responder de manera adecuada. Y Dios siempre ha deseado que podamos escucharle con atención para que podamos ser más productivos en la tarea que Él nos pone. Ahora, debemos ser selectivos en lo que escuchamos, o nos estamos edificando o destruyendo con lo que estamos escuchando. Ahora, cuando me doy cuenta si lo que estoy escuchando me está edificando, me está construyendo, pues ya yo sé realmente qué está pasando. Si sé si lo que estoy escuchando me está edificando, voy en buen camino. Si es lo contrario, pues debería cambiar de carril. Ahora bien, si yo sé que estoy escuchando a alguien que en vez de generar fe, genera incredulidad, genera duda, ¿qué crees que va a pasar con esto? Esto va a llevarnos al precipicio, al punto tal que no vamos a poder lograr lo que soñamos, anhelamos, deseamos, o mucho más que esto, lo que Dios ha puesto en nosotros para hacer. Pero nada de esto se logra sin fe. Es necesario que haya fe. Y le puedo decir que la fe es producida por el oír. Hay gente que no le produjo fe porque le faltó el oír. El oír va a provocar fe y nos va a ayudar a nosotros poder ser más efectivos en lo que estamos haciendo para el Señor. Nosotros vamos a ser definidos por la voz que escuchemos. Si la voz que escuchemos es cualquier voz, esa voz nos va a definir. Si escuchamos la voz de Dios, entonces por la voz de Dios vamos a ser definidos. Como hijos de Dios es fundamental ser conscientes de la voz que estamos escuchando. Las palabras y los mensajes que recibimos pueden tener un impacto profundo en nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestro camino espiritual. Ahora, le expreso lo siguiente. La palabra establece que Jesús dijo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras no son solamente palabras, las palabras es un aire, es un hálito, es un viento que sale que va a provocar vida, pero va a depender de quién la escuche, va a depender a quién le preste tus oídos. Entonces Jesús fue claro, le dijo, yo le estoy hablando a ustedes de palabra de vida. Vuelvo y recalco, en el libro de Juan, su capítulo 6, si no me equivoco, en el verso 60 por ahí, dice que el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, la palabra que escuchó Pedro de Jesús le provocó vida. Entonces, si sabemos a quién estamos escuchando, sabremos qué está provocando o produciendo a quién estamos escuchando. Ahora, ¿qué estamos escuchando? Es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros responsablemente. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué consumimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué no filtramos? Porque es necesario pasar un filtro a todo lo que escuchamos. Aquello que nos quiere matar la fe, aquello que nos quiere impedir nuestra adoración y rendimiento a Dios. Si
lo que estamos escuchando está buscando cortarnos las alas de la fe, las alas de la adoración, el rendimiento a Dios, la fidelidad a Dios. Entonces, eso debe ser eliminado. Pero es importantísimo que podamos discernir lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque hay espíritus engañadores. Si no sabemos, si no discernimos qué es lo que estamos escuchando, si no lo filtramos, si no lo colamos, si nosotros no tenemos pendiente, cuidado a lo que estamos escuchando, fácilmente podremos caer en falsedad. Porque hay muchos que hablan bonito, mire, se me fue una S. Hay muchos que articulan bien sus palabras. Hay muchos que tienen profundidad o conocimiento en muchas áreas. Pero es bueno discernir. Una persona que hable con palabras descompuestas, descompuesta me estoy refiriendo quizás con falta en su léxico, no quiere decir que ese te vaya a afectar, porque fácilmente ese te puede edificar. Solamente le hace falta colocar las S donde va. Ahora bien, en un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perderse en la multitud de voces que compiten por nuestra atención. Todo lo que se está generando alrededor, por lo general, anda buscando robar tu atención. Y a Dios se le hace un poco, no quisiera ponerle a Dios como humano, pero a nosotros se nos hace, mejor así, se nos hace difícil poder escuchar la voz de Dios en un mundo que tiene tantas distracciones, tanto ruido que provoca que cuando Dios nos hable se nos haga difícil poder escuchar su voz. Sea que la escuche audible, sea que le escuche en las escrituras, que es la palabra más segura, o sea que le escuche hablándote directamente al corazón. ¿Ok? Ahora, sin embargo, como creyentes, tenemos la responsabilidad de discernir qué voces estamos escuchando. Y hablando de voces, qué voces estamos escuchando, Jesús expresó en el mismo Evangelio de Juan que sus ovejas, capítulo 10, sus ovejas lo conocen, escuchan su voz, saben quién es Él. Ok, o sea, para que la oveja pueda distinguir la voz del maestro, pues, o del pastor, mejor dicho, necesita obligatoriamente entrar en contacto con ese pastor. Entonces, ¿por qué la oveja necesitaba ser guiada por la voz? Porque era corta de vista, era torpe, es torpe. Entonces, para poder llegar a un lugar seguro, para poder ser cuidada, necesitaba que su oído esté clean, esté limpio, literalmente, sin distracción, para que cuando escuche la voz de su pastor no sea robada su atención. ¿Y qué impacto está teniendo en nuestras vidas? La palabra de Dios nos enseña a probar los espíritus y a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En un mundo donde realmente hay tantas distracciones, es necesario poder escuchar la voz de Dios. Darle utilidad a este sentido que el Señor ha puesto, que nos ha permitido. La voz de Dios es una voz de amor, de verdad y sabiduría. Es una voz que nos llama a acercarnos más a Él, a confiar en su providencia y a vivir de acuerdo con su voluntad. Por otro lado, las voces del mundo pueden ser engañosas, pueden traer confusión y son destructivas. Entonces, cuando nosotros ponemos en balanza y vemos que las voces que estamos escuchando, lo que está provocando es distracción, esta misma nos dañan y nos llevan al precipicio. Viene en camino. Bueno, yo le voy a dar lectura a esta expresión del libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. En la versión Nueva Traducción Viviente, cita de la siguiente manera. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. En la Reina Valera 60 dice lo siguiente. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Yo no sé si necesitaba Elías primero ver la lluvia para él poder creer lo que Dios estaba por mandar. Pero yo te digo a ti en este momento de que la lluvia que estás escuchando la vas a ver. Esa lluvia de bendición que ha de caer sobre tu casa, sobre tus hijos, la vas a ver.
Tú no tienes que ver la cadena rota, solamente tienes que escucharlo. Elías no vio la lluvia, él escuchó la lluvia. Él dijo, viene una grande lluvia. Y en esta hora yo quiero bendecir tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, diciéndote que una lluvia de bendición de Dios viene para tu vida, pero debes creerlo. Elías tenía conexión con el cielo y pudo escuchar ese ruido, pudo escuchar ese sonido y pudo entender, ahí viene la lluvia de Dios. No importa lo que estés escuchando a tu alrededor, la lluvia de Dios es capaz de hacer que lo que no está haciendo sea. Hay cadenas puestas, vas a escuchar las cadenas rompiéndose. Estás escuchando la lluvia, vas a ver cómo la sanidad se está estableciendo en tu hogar, en tu casa. Está escuchando la lluvia, está viendo cómo Dios está haciendo posible tus papeles migratorios. Estás escuchando la lluvia, está viendo cómo Dios está dando cumplimiento a tu ministerio. Estás escuchando la lluvia, estás viendo cómo Dios va a traer salvación a los tuyos. Pero debes escuchar la lluvia. No necesita verlo, solo necesita ¿qué? Escucharlo. Ahora bien, Mateo capítulo 14, verso 30. Esta cita viene arrasando desde el versículo 22. Fue la experiencia más tremenda que tuvieron los discípulos en el agua. Después de ello haber vivido la multiplicación de los panes, las sanidades, milagros, ellos se encontraron en el alta mar. Pero ¿qué resulta? Cuando ellos tuvieron esa tormenta que le azotaba, Jesús vino caminando y Pedro le dijo de la siguiente manera. Pero cuando Pedro vio a Jesús, él le dijo, Señor, si eres tú, dime para que vaya yo ante ti. Y Jesús le dijo, pero ven. Y cuando él iba, pues chequé lo que pasó. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Ok, aquí no está hablando de oído. Aquí está hablando de que vio el viento. En ninguno de los evangelios me dice a mí que Pedro escuchó. Pero usted sabe que matemáticamente, si vio los vientos, pudo haber escuchado todo lo que estaba pasando en medio del lago de Genesaret. No obstante, lo que provocó robar la atención de Simón Pedro fue que los vientos se levantaron. Y cuando los vientos se levantan, lo que anda buscando es robar tu atención hacia el Señor. No obstante, esta historia terminó buena también. Porque cuando Pedro se estaba ahogando, él gritó al Señor y el Señor le salvó. El Señor se manifestó a Pedro de una manera gloriosa. No sé cuántos vientos están azotando tu barca. No sé cuántos vientos quieren robar tu atención. Yo no sé ni me imagino cuáles son los vientos que tú estás enfrentando. Sean financieros, sean espirituales, sean enfermedades, sean críticas, sean ataques. No me imagino cuáles son los vientos que pueden estar azotando tu barca. Pero algo sí te puedo decir es que si gritas, sálvame, maestro. Sálvame, Señor. El Señor va a venir en ayuda, en auxilio para rescatar. ¿Y qué aprendemos de esto? Que van a haber vientos. Van a haber vientos, van a haber movimiento de agua, situaciones para que tu enfoque, mi enfoque, se quite del Señor. Lo que nosotros no podemos perder es el mirar al Señor. Y si en un momento nos sentimos que nos hundimos, tener la fe, la convicción de que Él va a extender su mano para rescatarnos. Amén. Nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, claro que sí. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces has atravesado por un momento de llanto, de dificultad, de que dice, ¿hasta cuándo? Pero hoy puede ser el último día. Amén. Hoy puede ser el último día. No tire la toalla y si la tírala cerca de Jesús para que Él te ayude. Pero nosotros, como dije, vamos a tener muchas voces alrededor. Vamos a ir concluyendo. El Evangelio de Marcos, su capítulo 10, versículo 46 en adelante, nos redacta la historia de un ciego llamado Bartimeo. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Muchas voces alrededor de Bartimeo, muchas voces. Desde el versículo 46, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Había un bullicio, había una algarabía porque Jesús estaba pasando por Jericó. Amado hermano, mire, cuando está pasando el que tiene tu sanidad, el que tiene la espada para romper tu cadena, el que tiene la salvación de tu familia, el que tiene el resolver tu problema, no importa las voces de la multitud, porque multitud siempre va a haber. Siempre va a haber alguien que diga lo contrario a lo que realmente tú andas buscando en el Señor. No obstante, él escuchó la voz del Señor. Y Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret, aleluya, Jesús de Nazaret estaba pasando. ¿Y qué hizo Bartimeo? Clamó, voció, lo llamó por su nombre, le dejó la mejor adoración. Jesús, hijo de David. Cuando tú conoces al Padre, tú sabes cómo llamarle por su nombre. Cualquiera le llama a Jesús de Nazaret, no, Jesús, hijo de David. Él estaba desde allá atrayendo esa profecía. Él sabía quién era Jesús. No obstante, a él le mandaron fue a callar. Preferí esta traducción porque esta traducción te dice claro, cállate. Reina Valera dice, y lo reprendía para que se callase. Suena muy suave. Aquí dice, cállate. Hay gente que va a querer que tú te calles cuando tú tengas que clamar al Padre. Va a tener un entorno que va a querer que tú guardes silencio y tú debes hacer como el significado de la palabra oír, que es no prestar atención. Pero cuando Jesús diga, mándalo a buscar, entonces tú entras en la palabra escuchar, que es donde tú escuchas con atención. Me mandó a buscar, y lo que te reprendan, lo que te manden a callar, son lo mismo que te van a decir, el maestro te manda a buscar. Qué maravilloso el saber que tenemos a un Dios, aleluya, que no solamente pasó por Jericó, sino que tuvo la oportunidad, el mismo Bartimeo, de recibir la vista. Bartimeo no oía, no veía, pero sí oía. Bartimeo era ciego, pero tenía sus oídos claros, limpios. Él escuchó a Jesús. Muchas veces puede que tenga la necesidad de algo, pero si tienes tus oídos claros, si tienes tus oídos limpios, vas a escuchar a Jesús hablándote, vas a escuchar su palabra ministrándote y vas a entender cuál es el plan y cuál es el propósito. Padre Celestial, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Dios eterno, Padre. Gracias por tu palabra, porque ellas nos dan vida, porque nos vivifican, porque nos ayuda a mantenernos firmes en el camino. Dios, porque tú eres nuestro sostén y tú eres nuestra ayuda, Jehová Dios. Dios mío, Pedro dijo, ¿a quién voy a ir sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dios mío, Señor Jesús, que podamos, Dios mío, Rey eterno, mantenernos atados a ti, Dios amado, Rey, cerca de ti, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra, Dios mío, Señor, siga ministrando los corazones, siga ministrando las vidas, Dios amado, Rey. Sigan llegando, Dios mío, Señor, a lugares, Dios mío, donde no puedo llegar yo. Tu palabra pueda llegar, Dios amado, y sean bendecidos, Dios mío, Señor, cada uno de los que me escuchan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.